Muy buenas noches, hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Muchas gracias por la invitación y reciban de parte de nuestra Convención Bautista de Nicaragua nuestros saludos fraternos por estos primeros 10 años. Son los primeros. Porque la iglesia del Señor estará aquí hasta su venida. Al inicio a algunos no les gustó la idea y buscaron cómo neutralizarla, cómo opacarla, y entonces los encarcelaron, los amenazaron. Algunos quisieron sacarlos bajo condición de la cárcel, pero la respuesta fue: juzguen a quien es menester obedecer, a los hombres o a Dios. Y aquí está la iglesia porque ha obedecido a Dios y está fundada sobre Jesucristo. Vamos a buscar en nuestras Biblias Éxodo 19, 5 y 6. Y después nos trasladamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. ¿Lo tenemos, hermano? Voy a pedirle que nos pongamos en pie para leer la palabra de nuestro Dios. Yo voy a leer el 5 y ustedes leen el 6. Y después entonces nos trasladamos para leer en Primera de Pedro 2, 9 y 10. Dice la palabra del Señor: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. 6, ustedes, hermanos. Vamos a Primera de Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un pueblo especial para Dios. Todos sabemos por el testimonio de la palabra que el Creador, cuanto todo existe, es nuestro Dios. Se han levantado algunas teorías para tratar de desacreditar ese testimonio, pero las personas que lo han intentado han pasado a la historia. Y el testimonio que ha prevalecido hasta el día de hoy es el testimonio de la palabra de Dios, que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Dios creó al ser humano, a la mujer y al hombre, a su imagen y semejanza. Y dice el profeta que somos como la niña de los ojos de Dios, algo muy especial. En esta noche la idea de este tema es que podamos ubicarnos, que no podemos pasar así a la ligera. Nosotros tenemos un privilegio, tenemos la bendición y la responsabilidad de ser el pueblo de Dios. De ser el pueblo de Dios, porque hemos creído, hemos recibido, hemos declarado que Jesucristo es el Hijo de Dios, es nuestro Señor y Salvador, y que fuera de Él no hay salvación. No es por obra para que nadie se gloríe, porque mucha gente pudieran decir: yo soy buena gente, solamente tengo una esposa, no soy mal hablado, no tengo vicio. Bueno, cuando se acercó Nicodemo y le dijo: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo: tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Eso es inalterable. En cualquier ambiente, en cualquier sociedad, en cualquier lugar del mundo, no hay salvación fuera de Cristo Jesús. En Éxodo encontramos que cuando Dios conversa con Jacob y le dice: ¿cómo te llamas? Y le dice: me llamo Jacob, Señor. Y le dice: de ahora en adelante no te llamarás más Jacob, sino Israel, pueblo de Dios. Y yo lo veo desde el punto de vista bíblico e histórico. El fundador del pueblo de Dios allá en el Antiguo Testamento, creo que se llamó Abraham. Un hombre de fe,
un hombre de obediencia, un hombre que aprendió a depender de Dios, a confiar en el Señor. Él pasó al igual que cualquier ser humano por su momento de sus altos y bajos, pero en medio de todo eso, mire que dice la palabra que fue declarado padre de la fe, porque creyó a la palabra de Dios. Y dice Santiago que también fue llamado amigo de Dios. ¿Qué les parece? Qué tremendo privilegio, qué tremenda bendición de ser llamado amigo de Dios. Entonces, hermanos, esa elección que Dios hizo en Jacob no fue así antojadizamente ni a la ligera. Miren lo que le dice el Señor ahí en Éxodo capítulo 19. Si ustedes oyen mi voz y obedecen a mi palabra, yo voy a hacer de ustedes una nación de reales sacerdotes y sacerdotisas, que sean capaces de venir al altar de Dios, a la casa de Dios, tener una relación profunda, íntima, personal con Dios todos los días, en cualquier momento del día. Pero también esa responsabilidad se va a tornar en una responsabilidad de ministrar a las demás naciones. El pueblo de Dios siempre tiene que ser ejemplo. Cuando el Señor estaba entrando triunfante a Jerusalén, hubieron gente de que se molestaron, les ofendió aquella declaración profética, mesiánica, de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es nuestro Señor y Salvador. Y le dijeron, Señor, manda a callar a esta gente. Y la respuesta del Señor es, si yo mando a callar a esta gente, entonces las piedras se van a levantar y van a dar testimonio. Y yo creo que allá en Jerusalén, en el mundo, en América Latina, en Europa, Dios ha levantado una iglesia para que dé testimonio, para que dé testimonio del amor, de la misericordia del Señor. Somos nosotros los llamados a eso. El pueblo de Israel, creo que en ese sentido no respondió a las expectativas de Dios. Se envaneció en esa elección. Creyó que el asunto era hacia adentro, no, y es hacia adentro, hacia afuera. El Señor no va a venir por esta carpa, no va a venir por estos instrumentos, va a venir por cada uno de nosotros que hayamos creído en Cristo Jesús. Porque somos la iglesia, somos ese nuevo pueblo, que ahora no se requiere guardar el sábado, no se requiere ser circuncidado, no se requiere llevar esa investidura de hebreo, porque ahora es el pueblo gentil el que ha respondido al llamado del Señor. Y qué tremenda bendición, pero qué tremenda responsabilidad. Un pueblo especial para Dios. Sabe que a veces terrenalmente nos enfocamos en las personas. Por ejemplo, en Nicaragua diríamos, ¿cuál es la familia más importante en este país? Y mire que a veces la sociedad tiene otra escala para calificar qué es un éxito, qué es una persona importante. A veces por su parte intelectual, por su parte cultural, por el dinero, por la posición social que tiene la sociedad. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 2, versículo 19 en adelante, que ya usted y yo no somos extranjeros ni advenedizos, somos miembros de la familia de Dios, como lo dice el evangelista Juan, que desde que creímos fuimos llamados hijos de Dios. Ese es un tremendo privilegio y responsabilidad, hermano. Tenemos que vivir, tenemos que disfrutar de esa relación profunda con nuestro Dios. ¿Qué le dice el apóstol Pedro a aquellos hermanos y hermanas que habían creído en el Señor? Ustedes son reales sacerdotes. Y mire que estaba recordando hoy que el evangelista Mateo, en el capítulo 1, él está interesado en que la gente entienda y compruebe genealógicamente de que no debe de haber duda de que Jesucristo es el Hijo de Dios por la descendencia de donde viene. ¿De dónde venimos nosotros? Ahora en la vida cristiana venimos de Jesucristo. Es cierto que hemos sido insertados a través de la fe, de la gracia en el Señor.
Hemos sido adoptados, pero tenemos todos los derechos, todos los privilegios y todas las responsabilidades como hombres y mujeres de Dios. Entonces, ¿qué dice el apóstol? Ustedes son linaje escogido. ¿Sabe? La visión de Dios en Cristo Jesús es que Nicaragua sea para Cristo. Y nosotros tenemos que trabajar, tenemos que organizarlo, tenemos que prepararnos, tenemos que salir a la calle. Por eso creemos que la misión de la iglesia no está en esta carpa, no está en estas cuatro paredes, está en las calles, está en los hogares, está en las cárceles, está en los hospitales, está ahí en las escuelas, en las universidades. Ahí está la misión del Señor, porque ahí están los hombres que necesitan tener un encuentro personal con Jesucristo. Y esa es nuestra misión, esa es nuestra tarea. Y razón tuvo el apóstol Pablo: ay de mí si no anuncio el evangelio. Me es como una impuesta necesidad. Siento eso, algo que me carcome en el corazón. Y por eso le dice a Pablo a Timoteo: haz obras de evangelista, cumple tu ministerio. Haz obras de evangelista dentro y fuera de tiempo. Si hay algo que tiene que estar presente en nuestra vida a cada momento, en cada instante, es dar las buenas nuevas de salvación. Este mundo está lleno de tragedia, pero yo creo que estas son oportunidades, son signos también para que nosotros reflexionemos, para que nosotros pensemos, meditemos, busquemos la dirección de Dios y podamos decirle: Señor, en medio de toda esta situación, un tanto de tragedia, podamos traer una palabra de bendición a esta nación de Nicaragua. A veces creemos que lo que Nicaragua necesita es trabajo. 300,000, 400,000 desempleos en el país. El decrecimiento de la economía. Pero estoy 100% seguro que ningún hijo de Dios, ninguna hija de Dios ha dejado de trabajar, ha dejado de comer. Hemos tenido salud, hemos tenido gozo, contentamiento, paz en nuestra vida, paz en nuestro corazón. Y aquí estamos felices y dispuestos a decirle a esta Nicaragua que Cristo Jesús le ama y que tiene propósito de vida eterna. De tal manera entonces que ahora tenemos ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. Linaje escogido. Venimos diríamos, de la propia Macoya, venimos de Jesucristo. Dice el libro de Hebreos que Jesucristo es superior al sacerdocio de Melquisedec. Él entró al lugar santísimo. El templo, el velo se rasgó. ¿Cuántas cosas sucedieron el día que Jesús murió? De tal manera que no debe haber ninguna duda en nosotros que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él murió por nuestros pecados, que resucitó para nuestra justificación y resucitó para ser la garantía y la base de nuestra fe y de nuestra esperanza. Decía el apóstol Pablo: si no hubo resurrección, si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación. Pero en un momento, dice el apóstol Pablo, tenemos el testimonio de la tumba vacía, tenemos el testimonio de los ángeles, están las diferentes apariciones de Jesús. Él no está aquí, Él ascendido a los cielos después de los 40 días. Por lo tanto, entonces, hermano, la piedra angular, el cimiento, el fundamento de nuestra fe y de nuestra nueva vida se llama ese Cristo glorificado. A ese es el Cristo que predicamos, a ese es el Cristo que alabamos, que glorificamos y que debemos de levantarnos para dar testimonio. Y el milagro más grande que ha sucedido en nuestra vida es la transformación de nuestra vida. Ahora somos cartas leídas, ahora somos olores fragantes, somos embajadores en nombre de Cristo Jesús. Representamos la voluntad, el amor, la misericordia, los propósitos de Dios. Estamos para encarnar a Cristo Jesús en nuestra sociedad. Dijo entonces el apóstol Pedro: linaje escogido somos. Somos reales sacerdotes. Somos una nación santa que hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo allá en la cruz del Calvario.
Por lo tanto, dice que debemos de glorificar al Señor. Y qué bien por el nombre de esta amada iglesia. Casa de mi gloria. Casa de mi gloria, que eso es lo que tenemos que darle todos los días, a cada momento, con nuestra vida. Debe ser un estilo de vida, el darle la honra y la gloria a nuestro Dios. No solo con nuestro vocabulario, con nuestra responsabilidad, con nuestro buen testimonio, sino con nuestro ejemplo, porque nosotros los cristianos tenemos que ser ejemplo. Y a veces yo lo menciono. De pronto puede darse el caso de cristianos que sacan créditos en una casa comercial, lo que sea, y terminan a veces hasta mintiendo. Yo conozco de varios casos que dijeron, ya no vivo aquí, porque buscan a la persona porque le iban a embargar los bienes, porque le iban a embargar el salario. Y a veces terminamos hasta mintiendo. Ese es un mal testimonio. Nosotros los cristianos, si es que sacamos crédito, tenemos que ser excelente paga, para honra y gloria del Señor. Una vez alguien le dijo a alguien, siempre lo veo sonriente a usted, siempre lo veo gozoso. ¿Y saben cuál fue la respuesta? Mi paz, mi gozo, mi alegría, mi contentamiento se llama Cristo Jesús. Ese es el momento para dar razón, dice el apóstol Pedro, de nuestra fe y de nuestra esperanza. ¿Por qué usted es cumplido? ¿Por qué usted es responsable? ¿Por qué es un trabajador ejemplar? Porque soy cristiano. Y nosotros los cristianos tenemos esa responsabilidad. Y donde trabajamos y donde estamos, la gente debe saber que nosotros somos cristianos. Aunque eso conlleve responsabilidad. Yo trabajé en un colegio, di clase y a veces me tocaba cuidar los exámenes. Y saben, hermano, a evangélicos y no evangélicos agarrábamos copiándose el uno del otro. Hasta el punto de que eso me originó de dar algunas conferencias si sobre el joven cristiano debe de copiarse a la hora del examen. Y saben, hermano, el 95% lo justificó que está bien que lo haga el joven cristiano. Y yo les dije, me van a disculpar, pero eso es un acto de mal testimonio. Hay que despestañarse, hay que desvelarse, hay que estudiar. Tenemos que ser ejemplo, no ser estudiantes conformistas, que con el 60 para pasar. No, tengo que ir por la excelencia, porque Jesucristo es excelente, quiere lo mejor, hermano, y de esa manera daremos testimonio y daremos la honra y la gloria a nuestro Dios. Hermanos, en este 10º aniversario, esta amada iglesia, sus miembros, deben de autorrevisarse, evaluarse. ¿Cómo está mi participación en la obra del Señor? Porque la vida cristiana no es para estar observándolo allá en el balcón. Dice un adagio que el que quiere pescado tiene que meterse al agua. ¿Y saben a dónde se hacen los marineros? Se hacen allí en las olas, en la mar. Si usted quiere tomar experiencia y va a ir descubriendo los dones, los talentos, las capacidades, las habilidades que Dios le ha dado, metiéndose allí en el trabajo. Una vez le preguntaron a, ¿cómo se llama el que escribe, el que pintó el cuadro de la Mona Lisa? Da Vinci creo que fue. ¿Y cómo hace usted para pintar, para hacer esa figura, esas imágenes que casi uno los ve que hablan? Y él dijo, están ahí, lo único que yo hago es descubrirlos. Entonces no usted, lo decía el pastor Natán ahora, que tiene la visión, que tiene la fe, la esperanza, que va a haber respuesta, porque saben, hermano, hay escasez de pastores. Nosotros tenemos 780 iglesias en el país, tenemos 28 iglesias sin pastores en este momento. Estamos buscando cómo reclutar en las diferentes regiones donde tenemos trabajo. Hay escasez de ministros del Señor. Pero ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Hay que orar, porque los ministros del Señor están en esta iglesia, están ahí en esos asientos, están en la iglesia del Señor. ¿De dónde llamó el Señor a Pablo si era un perseguidor? ¿Cómo lo transformó? Y ahora podemos leer su escrito, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de la vida. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Quién era Saulo de Tarso antes? Un enemigo de la iglesia. Que cómo se gozó ahí a los pies de los apóstoles cuando sacrificaban a Esteban, aquel diácono excelente evangelista de la iglesia primitiva.
Miren el caso de la mujer samaritana, que la gente hablaba cualquier cosa de ella, porque su moral no era tan bien. Pero a través del encuentro que ella tuvo con Jesucristo, cómo se transformó, no solamente en una mujer redimida, en una mujer nueva, sino en un instrumento para llevar la palabra del Señor. Es ahí donde está, hermano, el Señor nos ha llamado, no solo para salvarnos, nos ha equipado con los dones, con los ministerios, con los talentos, las capacidades, y ahora nuestra responsabilidad es saber cuál es ese don, ese ministerio, disponerlo a la obra del Señor y ahora a trabajar en la obra del Señor. Así que no sigas observando lo que los demás están haciendo. Métete en el agua, métete ahí en la ola. Ahí vas a tomar la experiencia y te vas a dar cuenta que vas a amar más al Señor, que te vas a entregar más al Señor, que vale la pena consagrarse a Cristo Jesús, hermano. Pero tenemos que tener esa convicción, esa seguridad de que yo soy hijo de Dios, que yo soy hija de Dios, que Él me ha transformado. Ahora soy un hombre muy nuevo, una mujer nueva. Ahora soy el templo del Espíritu Santo. Ahora soy un real sacerdote, una sacerdotisa, que no solamente estoy facultado para venir al altar, al lugar santísimo, a adorar y traer mi ofrenda, mi sacrificio al Señor, sino mi propia vida y también para ministrar a los demás. En ese principio del real sacerdocio del pueblo de Dios. Qué bendito, qué alabado sea el Señor por esos momentos que le tocó a vivir a la iglesia primitiva, aquellos hombres y mujeres que respondieron a la palabra del Señor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a mantener indiferentes? Vamos a decirle, Señor, ¿sabe? Yo tengo que estar en el Evangelio de 1967. Y parte de mi adolescencia la pasé sentada en un asiento en la iglesia. Y un día el Señor me tuvo que humillar. ¿Y saben cómo me humilló? Me dio la cabeza contra el escaño de adelante. En pleno culto. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, cómo que alguien se caiga aquí? Ahora. ¿Se imaginan ustedes qué va a pasar? Todo el mundo va a estar fijando los ojos en él, en la persona. ¿Saben qué pasó conmigo ese día? Yo no hallaba las horas que el culto terminara. Quería que el techo del templo se abriera para salir volando e irme a mi cuarto. Pero tuve el valor, tuve el coraje de quedarme hasta el fin del culto, y saludé a algunos hermanos, medio los saludé y salí a llorar como una Magdalena a mi casa. Pero ese día, ¿saben de qué me sirvió? Doblé mi rodilla al lado de mi cama y le dije, Señor, esto me ha pasado por estar solamente observando lo que los demás hacen. Y ese día hice un pacto con Dios y le dije, si tengo que dejar mi trabajo secular, si tengo que prepararme para ser un siervo tuyo, Señor, aquí estoy, cuenta conmigo, e iré donde tú me digas que vaya, haré lo que tú me digas que haga. ¿Y sabe cómo comenzó mi ministerio? Abriendo las puertas del templo, barriendo el templo, poniendo la música en el ambiente, encendiendo la planta, porque no había luz eléctrica en esa iglesia. Entonces, hermano, Dios te está llamando. Te está llamando por nombre, es contigo, Juan, Andrés, como sea tu nombre. Él quiere tratar contigo, no solamente quiere que seas salvo, Él quiere usarte como un instrumento en sus manos, como un sacerdote para ministrar a los demás con tu vida de oración, de fe, de esperanza en la palabra, en el ministerio que Él te ha dado. En esta noche es una noche de que todos debemos de reflexionar que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Recuerdan ustedes de aquel pasaje que está en Apocalipsis y le dice el Señor, Juan, ¿quiénes son estas multitudes que están vestidos de ropas blancas? ¿Y saben cuál fue la respuesta de Juan? Tú lo sabes, Señor, son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Esos redimidos es el pueblo de Dios, que se ha levantado por todo el mundo. Claro, en este momento no somos la mayoría son los musulmanes en diferentes partes del mundo. Pero en Nicaragua, hermano, miren, en 120 años que tenemos de estar predicando el Evangelio, ya somos el 40-45%. Y yo creo que Cristo murió en la cruz y levantó una iglesia no solamente para salvar el 45%. Cristo murió por Nicaragua. Cristo ama a nuestros hermanos nicaragüenses. Pero vamos a ir tras ellos. Vamos a irles a decir que Cristo Jesús les ama. Un día venía en una ruta y yo miré a una señora que venía llorando. Y le dije, señora, ¿sabe usted que Cristo Jesús le ama? Levantó su mirada y me dice, ¿usted cree que me ama? Y yo le dije, sí le ama. Saqué mi Biblia
y compartí un pasaje con ella. Y bueno, en resumen, me tocó ministrarle ahí en el bus. Me tocó ministrarle en el bus con la palabra, con la oración en medio de la gente, porque de pronto como que nos da pena, nos da miedo hacer eso. No, dice la palabra que Dios nos ha dado espíritu de sabiduría, de poder y de dominio propio, no de cobardía. Nos ha dado autoridad. Mire lo que le dice el Señor a sus discípulos y nos lo dice en esta noche. Toda potestad me está en los cielos y la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos. En el nombre de Jesús vamos a tirar la palabra, vamos a sembrar la palabra, y esa palabra nunca regresará vacía, porque el Señor la hará germinar para su honra y para su gloria. Así es que, amada iglesia bautista, casa de mi gloria, es noche, es semana de renovar su fe, su esperanza, su compromiso, su entrega con el Señor. No siga más observando, métase, involucre, venga a ser copartícipe en la obra del Señor, a ser protagonista en la obra del Señor, para que no le cuenten, porque dice la palabra del Señor que el hombre sabio ve cómo se alegra cuando las almas vienen a Cristo Jesús. Pero si usted nunca le ha hablado a alguien de Cristo, ¿cómo va a haber respuesta? Entonces dice la palabra allá en Romanos, ¿cómo serán enviados si no hay alguien que los envíe? ¿Y cómo creerán si no hay alguien que les predique? Ese llamado para predicar la palabra es usted y soy yo. Y cuando menos esperamos, ahí está la respuesta de Dios. Hace años, hermano, yo estuve en una actividad unida, y en la predicación que yo llevaba estaba en Lucas 4:16. Y prediqué, mire, 40 minutos. Pero de pronto sentí, yo creo que fue el día que el Espíritu Santo me bautizó, porque no supe de mí. Cuando miré, estaba haciendo otra prédica. Y en esa segunda prédica, ¿saben, hermano? Dios puso en mi corazón hacer la invitación. ¿Y sabe cuántas personas aceptaron a Cristo Jesús? 26 personas esa noche. No hay nada imposible para Dios. Solamente déjese usar. Sea instrumento en las manos del Señor. El Señor usó a la samaritana. El Señor usó a Andrés, a sus discípulos. Ha usado a Juan, a Pedro, a Pablo, a Sila. Hermano, ¿por qué no le va a usar a usted? Solamente dispóngase, dígale en esta noche: aquí estoy, maestro. Perdóname por haber estado solamente observando. De hoy en adelante, aquí estoy, cuenta conmigo. Póngase a la disposición del Señor y el Señor lo va a usar. El Señor lo va a respaldar. Y si hay algo que no sabe cómo hacerlo, no se preocupe. El maestro que tenemos, que es el Espíritu Santo, Él le va a instruir a usted cómo hacer la obra del Señor, para que todo lo que usted haga sea para honra y gloria de Cristo Jesús. Que Dios me les bendiga, amada iglesia.